Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto que organizamos desde Podemos Comunidad de Madrid conjuntamente con la Claxo y que hoy queríamos especialmente dar el protagonismo a diferentes colectivos para hablar del movimiento Lula Libre y del movimiento feminista que están marcando ahora mismo la agenda política en relación a esa contraofensiva oligárquica que se vive tanto en Brasil como en Argentina. Y hoy tenemos además especialmente el honor de contar aquí con Pablo Gentili. Él es el secretario ejecutivo de la Claxo, una de esas personas que está siempre disponible cuando lo llamas, que siempre que aterriza en Madrid está dispuesto a estar en la primera línea de la batalla. Y contamos igualmente con Juan Carlos Monedero, que no necesita presentación y que es de aquellas personas imprescindibles que decía Bertolt Brecht. Y como decía, pues contamos con diferentes colectivos. Entre ellos contamos con Gabriela Brosner del Centro Cultural de Maloca, Brasil, bienvenida. Con el Cinia Torres del colectivo antirracista MAPA y del 12N, bienvenida. Andrea Benítez Dumont de Casa Pueblos de Argentina, bienvenida. Aurora Amesto, colaboradora de Veus Gitanes, Voz Gitanas, bienvenida. Eri Guerrero, de Migraciones, del área de Migraciones y de Marea Latinoamericana, entre otras cosas, bienvenido. Sandra Gallardo, de Paraguay Resiste, bienvenida. Y Marchelín Rosero, que llegará un poco tarde, que es de ADACEFI y que es del movimiento también del colectivo ecuatoriano, de la comunidad ecuatoriana en Madrid. Sin más, le doy la palabra a Pablo Gentili, esperando que aprovechéis y que disfrutéis de este acto que durará aproximadamente hasta las 9:15, que tendremos que dejar este sitio. Obviamente habrá posibilidad de que abramos entre todos un debate para preguntar a Pablo y a todos los colectivos. Y quería cerrar recordando que ayer se cumplían los 48 años de cuando Salvador Allende ganaba las elecciones en Chile y decía que la lucha es nuestra, ¿no? La historia es nuestra, perdón, y la hacen los pueblos. Y yo creo que hoy tenemos una oportunidad magnífica de hablar del pueblo de Argentina y del pueblo de Brasil, pueblos hermanos, para compartir experiencias de lo que están haciendo ahí y también de la lucha que tenemos por delante aquí en España. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es, como siempre, un honor muy grande poder estar aquí en Madrid junto con las compañeras y los compañeros de Podemos. Es nuestro espacio de construcción, de referencia, junto con todos los colectivos, movimientos de la izquierda, política, social, aquí en esta España que vive un momento tan especial, con tantos desafíos, con tantas oportunidades y al mismo tiempo con tantos riesgos, ¿sí? No solo una España que se enfrenta ante la posibilidad de la emergencia de una nueva política democrática que pueda mostrar no solo hacia el resto del continente, sino hacia el mundo, una nueva forma de organización de la política pública, del Estado, que revierta el proceso de destrucción del estado de bienestar, de los derechos, de las oportunidades que fueron construidas con tantas luchas, movilizaciones a lo largo de tantos años en este país, sino también una gran oportunidad que se abre en un contexto de riesgos, de crecimiento, de ampliación, de multiplicación de los movimientos neofascistas, conservadores, que no solo se expanden en los países más pobres del mundo, sino también en Europa con movimientos y con expresiones de nuevo tipo. Hay sin lugar a dudas un elemento en común, al cual me voy a referir ahora, entre esta derecha europea reaccionaria, ultraconservadora, racista, discriminadora, xenofóbica, y esta nueva derecha que también se está constituyendo en América Latina sobre la base de la vieja oligarquía, de las viejas
formas de discriminación, de exclusión, de racismo, de colonialismo, que existieron siempre en América Latina, pero que ahora se revierten o se transmutan, se metamorfosean en nuevos liderazgos políticos que pueden llegar y no debemos desconsiderar la posibilidad de que efectivamente lleguen al poder de nuestros países. Me toca hablar de dos países en descomposición, que quizás expresan la forma de descomposición de la democracia que vive América Latina y en buena medida también el mundo, Brasil y Argentina. Argentina y Brasil expresan dos lecciones que la izquierda tiene que aprender, que los que somos, las que somos de izquierda tenemos que aprender. En primer lugar, a desconfiar de esas visiones apocalípticas, esos diagnósticos deterministas, esas definiciones taxativas que nos permiten de alguna manera explicar siempre de forma muy simple lo que está ocurriendo y predecir, como en general predecimos los que somos de izquierda, que vamos de mal en peor. La derrota de los procesos progresistas en muchos países de América Latina hizo creer a muchos que se iniciaba un ciclo de hegemonía conservadora y neoliberal de nuevo tipo que duraría muchísimo tiempo y que lo que la izquierda tenía que hacer era replegarse, reconstruirse, pensarse a sí misma, analizar lo que había hecho, sus conquistas y sus fracasos, pero prepararse para un periodo que podría durar lo mismo que duró este gran proceso de transformación democrática que vivieron muchos de nuestros países, que fue más de una década, y durante más de una década nosotros estaríamos condenados al ostracismo, a la introspección y a la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos. Cuando ganó Mauricio Macri en la Argentina, y lo hizo mediante elecciones democráticas, o cuando se produjo el golpe institucional en Brasil que destituyó a Dilma Rousseff, la que aún hoy, continúa siendo la presidenta electa de Brasil. Al 31 de diciembre Dilma Rousseff debería haber sido la presidenta de Brasil. Cuando se produce el golpe en Brasil y se produce la derrota electoral en la Argentina, lo que se venían eran como mínimo 10 años de gobiernos neoliberales que iban a arrasar nuestros países y a sentar las bases de un proyecto político nuevo sobre el cual también nos generaban enormes incertidumbres, porque si la derecha triunfaba no teníamos 10 años de hegemonía neoliberal, sino que podíamos tener 20. Y como en general la derecha gobierna mejor que nosotros, pensamos nosotros, quizás iba a ser más que 20 años todavía. La primera lección que estos años nos muestran es que tenemos que ser mucho más cautelosos y confiar mucho más en nuestra capacidad de organización, de lucha y en la necesidad de pensar nuestras oportunidades de manera mucho más convincente e inmediata, porque los procesos de movilización y de lucha social, por un lado, y la propia incapacidad que la derecha está mostrando para encontrar una salida a la crisis que vive el capitalismo contemporáneo, nos pueden presentar oportunidades de volver a los gobiernos mucho antes de lo que habíamos pensado. El golpe en Brasil es un verdadero fracaso político. No hay absolutamente ningún indicador, desde el punto de vista de ellos, no desde el nuestro. Desde el nuestro, claro que siempre fue un fracaso democrático, negación de derechos, limitación de oportunidades, restricción de la inversión pública social, reducción de todos los programas y desarrollos de formas de inversión en infraestructura o en políticas públicas que podían de alguna manera transformar esa estructura profundamente desigual e injusta sobre la cual fueron construidos nuestros países. Pero el fracaso del golpe no es el fracaso de no haber implementado esas políticas, porque esas fueron las políticas que se implementaron. El fracaso del golpe es que aún implementando esas políticas, aún teniendo a su favor todos los medios de comunicación, aún teniendo a su favor el Poder Judicial, en un proceso de judicialización de la política y de politización de la justicia que ha llevado que el gran partido de gobierno hoy es el Poder Judicial, mucho más inclusive que los medios de comunicación, al mismo tiempo que se desarrolló una política represiva y de criminalización de los movimientos sociales y populares. A pesar de todo esto, la derecha no consigue en Brasil
poner un candidato en las elecciones que permita ganar o apenas pasar al segundo turno electoral. La gran derrota del golpe en Brasil es que después de más de 2 años de golpe, la derecha no tiene alternativas, o al menos no tiene alternativas dentro de los márgenes de esta democracia débil, flaca, precaria, sustentada sobre unas bases de una institucionalidad, de un Estado de Derecho absolutamente endeble. En ese Estado de Derecho frágil, en esa democracia delegativa, en esa democracia sin poder popular, en esa democracia sin representación ciudadana, en esa democracia sin derechos, en esa democracia donde se incendia el patrimonio histórico de un país ante la indiferencia y ante la estupefacción de una sociedad entera. Menos de 10.000 euros por mes había para mantener ese que era el Museo Nacional en el que estaba la tercera colección de historia natural del mundo, toda la historia documental de Brasil, todos los referentes del pensamiento social, humanista, antropológico de Brasil, se despedazó en apenas algunas horas en un incendio voraz. Desaparece el Museo Nacional de Río de Janeiro, es la expresión emblemática de una derecha que no consigue ni siquiera apagar incendios. ¿Sí? Por lo tanto, la derecha lo que pensaba era que podía gobernar en la democracia y parece que la democracia resiste al poder de la derecha. Lo que no significa necesariamente que esta incapacidad de la derecha de revertir sus fracasos, esto signifique la emergencia, porque si fuéramos, yo si siguiera siendo trotskista como era hace 20 años atrás, pensaría que la agudización de estas contradicciones iría a generar la emergencia de un gran movimiento popular y alternativo que nos llevaría a que la izquierda sería vista inmediatamente por la sociedad como una alternativa política a este fracaso que es el fracaso de la derecha. Pero el fracaso de la derecha genera una nueva derecha, una derecha que no tenía alternativa democrática y que ahora se expresa electoralmente. Y de forma quizás contradictoria o paradojal para alguien que lo ve desde Europa, los que tienen hoy alternativa en la derecha dentro de la democracia son los que nunca fueron democráticos. Son los militares, son los represores, son los xenófobos, son los racistas, son los discriminadores. Jair Bolsonaro en Brasil es el primer colocado en las encuestas electorales después de Lula, que está impugnado electoralmente y que casi con seguridad no tendrá posibilidades de presentarse, hace apenas unas horas acaba de decir que hay que ametrallar a todos los izquierdistas que existen en Brasil para que en Brasil se instale la democracia. O sea, un defensor de la dictadura militar, un represor, una persona que dice que no se puede hacer ninguna ley contra la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo porque sería antidemocrático, que dice que antes de una ley contra el femicidio tendría que haber una ley contra el masculinicidio porque los que mueren defendiendo el orden en general son hombres y no mujeres. Los que se juegan en defender el orden y la seguridad pública son policías, son militares, son hombres. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el asesinato de mujeres? Ese monstruo, ¿sí?, es el que esta derecha neoliberal de los mercados, de los medios de comunicación, del Poder Judicial, está generando como alternativa electoral. No la derecha histórica que se apoderaba a partir de los beneficios del mercado, del poder de los medios y de la justicia para llegar al poder. Esa derecha está destruida. Gerardo Alckmin, que quizás algún milagro lo transforma en el próximo presidente brasileño, no tiene más del 7-8% de los votos en cualquier encuesta electoral. ¿Quiénes son los otros que se han beneficiado en este contexto? Los que no dicen absolutamente nada acerca de nada. En un contexto de absoluta confusión, si uno no dice nada, por lo menos sobrevive en la medida en que todo el mundo piensa que lo que dice es lo que uno supone que debería decir. Aparecen candidatos con posibilidades de ejercer cierto liderazgo democrático y se visualizan como alternativas electorales en el caso de Brasil, como por ejemplo Ciro Gómez o Marina Silva, ¿sí? Dirigentes políticos que en su momento han tenido un papel muy importante y destacado, en el caso de Marina inclusive muy vinculado a los movimientos populares y de izquierda, campesinos de Brasil, pero que sin lugar a dudas hoy representan la más absoluta y nula nada. ¿Sí? Frente a esto,
el gran problema es qué hace la izquierda. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, lo que también la historia nos ha mostrado, que la incapacidad de la derecha no es necesariamente una evidencia de las capacidades de la izquierda para gobernar. Tenemos en Brasil un enorme desafío, que es cómo poder mostrarle a la sociedad brasileña que está dispuesta a votar a Lula. Casi 40% de los brasileños y brasileñas están dispuestos hoy por votar por Lula, de que alguien que no sea Lula puede representar un proyecto político que en algún momento representó Lula. Salir de este hiperpersonalismo que representa Lula para poder transferir este enorme caudal electoral, o cuanto menos un tercio de este caudal electoral, para que en las elecciones que vendrán en apenas un mes, quien lo sucederá, que es Fernando Haddad, pueda ser el depositario de la confianza popular en un electorado que en un contexto de enorme confusión y derrota social no necesariamente piensa que si Lula no se presenta, al que hay que votar es a un candidato del PT. Los votos de Lula hoy se dispersan de forma muy compleja y muy confusa en un escenario electoral en donde inclusive el propio Bolsonaro se beneficia de algunos de los votos que Lula deja huérfanos después de su impugnación judicial. Por lo tanto, primero, no debíamos confiar en que esto iba a durar 10 años. Debíamos estar mucho mejor preparados, porque en buena medida lo que está ocurriendo en Brasil nos pone en evidencia que la izquierda no se preparó para, como siempre, en una especie de espacio casi infinito de proyección hacia un horizonte de libertades, de emancipación y de autonomía. Un día él iba a tocar gobernar y resulta que puede ser que le toque mucho más rápido de lo que estaba pensando. Y lo mismo está pasando en la Argentina. En los 3 minutos que me quedan, por suerte siempre es mejor que a uno le queden 3 minutos cuando habla de Argentina que le queden 20. Porque Argentina siempre tiene algo un poco más complicado que el resto. Pero de alguna manera, Macri llegó, Macri era el Macri, ahí estaba Rivera, todos se fueron a sacar fotos con Macri. Sáquenlas a todos los líderes. Ya Rajoy no tiene gracia porque Rajoy es un perro muerto, pero sí estos otros que quieren hoy sobrevivir y reaparecer y que se sacaban fotos con Macri, porque Macri representaba sin lugar a dudas una nueva forma de organización de un liderazgo neoliberal, conservador, del mundo de los mercados, empresarial, que iba a gobernar un país que desaparece. Yo le decía a Pablo Iglesias, tuve la posibilidad de conversar con él ayer, le decía, Pablo, el mismo día que vos, Irene y tú sacaron una carta, esa carta bellísima que sacaron dedicada a sus hijos y dedicada fundamentalmente a la democracia española, que es la que se representa en los derechos que tiene la sociedad española y que hoy puede mantener, a pesar de todos estos gobiernos neoliberales y conservadores, la sociedad española, que se representan en la sanidad pública, en la escuela pública, en los derechos efectivos, que es donde en definitiva se consagra la democracia como un valor pleno y efectivo. Esa gran carta de homenaje a la salud pública sale el mismo día que en la Argentina desaparece el Ministerio de Salud. Pero no desapareció solo el Ministerio de Salud. Desapareció otra cosa que para la Argentina es más o menos lo mismo que declarar el fin de la selección nacional. Desapareció el Ministerio de Trabajo, que no es en la Argentina el Ministerio del Trabajo, es el Ministerio de los Trabajadores y las Trabajadoras. En un país con una tradición laborista, en un país con una tradición claramente anclada en lo que es eso que le da sentido, la columna vertebral a partir de lo cual se puede entender o no la historia argentina, que es el peronismo, ¿sí? En ese país en donde eso, desde una Secretaría de Trabajo, surge el líder social que va a comandar un gran proceso de transformación a partir de la cual es posible entender o no la Argentina, desapareció. Pero desapareció también el Ministerio de Cultura, desapareció el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desapareció todo. Pero también desaparecieron los miles y miles y miles de millones de dólares que el gobierno gastó para mantener una estabilidad económica inexistente. Y también desapareció el propio Macri, que titubeaba frente a las cámaras repitiendo un discurso propio de un verdadero retardado que no puede ni siquiera elaborar una narrativa para explicar lo que es, en definitiva, la crónica de un verdadero desastre anunciado. Dentro de un año hay elecciones en la Argentina y la izquierda nunca pensó
que dentro de un año por ahí le podía tocar gobernar, y ahora se enfrenta al desafío de la posibilidad, como en Brasil, de que en un año la descomposición de las fuerzas hegemónicas le abra una oportunidad a la izquierda, pero si la izquierda no está preparada para hacerlo, si la izquierda se divide, si la izquierda se fragmenta, si los movimientos populares y progresistas se segmentan y se organizan en función de intereses corporativos o egoístas que en definitiva tienden a pensar que en un contexto de amplia fragmentación política como la que estamos viviendo, todos van a ganar, lo que vamos a enfrentar es una situación como la que puede estar viviendo hoy Brasil. La emergencia en Argentina de fuerzas políticas de ultraderecha que ocupen un espacio político que estamos dejando vacante. En definitiva, en política no hay espacio vacío. Y en política tampoco hay trayectorias que se puedan medir, predecir y establecer de forma predeterminada y clara. La izquierda lo que tiene que hacer, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una enorme capacidad para pensar, para organizarnos y para actuar. Y fundamentalmente para dejar de pensar que el horizonte de la emancipación, de la lucha y de la libertad nos va a tocar el día que no seamos nosotros los que tengamos la responsabilidad de llevar a cabo la enorme tarea de hacer de las nuestras sociedades más justas y más democráticas. Brasil y Argentina están al borde del precipicio. Se pueden derrumbar por ese precipicio, caer al abismo y fundirse o afundarse no se dice, ¿cómo se? Hundirse, ¿sí? en un proceso político que signifique la intensificación de los procesos que ya están viviendo de producción de pobreza, producción de exclusión, negación de derechos, reducción del Estado y fundamentalmente de multiplicación de los privilegios que históricamente tuvieron en nuestros países, en Brasil y en Argentina, las oligarquías, las élites y los grupos de poder que definieron el destino de nuestros países a lo largo de todos estos años. Pero también tienen la enorme oportunidad que ante este precipicio que se abre, ¿sí?, en un escenario incierto, nos larguemos a volar para la conquista de la libertad, la autonomía y la justicia social. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Aurora Mesto. Yo recientemente acabo de llegar de Brasil, justamente anoche. Y pude contemplar sobre todo la riqueza del propio país, cómo es un país rico en todo, en recursos naturales, en la calidad de la gente. Pero el problema, como está sucediendo casi en todo el mundo, no es la riqueza, sino el reparto que se hace de la misma. Justo en España, por ejemplo, ayer salió como en la última década, entre el 2016 al 2017, se ha triplicado el número de ultramillonarios, mientras la mayoría de la población, primero, tiene bastantes dificultades para poder encontrar un trabajo, dentro que el trabajo ya no socializa como antes, y sobre todo el principal problema que tenemos, el problema de la vivienda, especialmente ahora con los alquileres, y cómo muchísimas personas tienen esta dificultad, especialmente los jóvenes, y cómo a raíz de eso se ha triplicado el número de millonarios, cómo han crecido las desigualdades, y siempre que crecen las desigualdades a las mujeres nos dan un poco más duro, porque si el trabajo está precario, ya el trabajo no remunerado, que es el que mayoritariamente realizan las mujeres, es mucho mayor, como el trabajo de cuidados siempre recaen mayoritariamente en las mujeres, con lo cual las desigualdades aumentan aún más. Y en Brasil esas desigualdades también se ven especialmente en cuestiones también de raza, como he podido contemplar especialmente cómo en las fiestas siguen yendo personas blancas que ni siquiera entran dentro de las comunidades, y cómo son los negros los que les tocan las palmas, les cantan y les bailan o tocan samba para que otros se diviertan. La cantidad de niños que hay en las calles, nifando pegamento
que te quedas sobrecogido, y cómo en lugar de aspirar a una mayor igualdad, cómo se redujo con Lula la pobreza más extrema y cómo está aumentando de nuevo, pues la verdad choca y duele en un país tan inmensamente rico. Luego, por otro lado, también la participación de las mujeres en la política pues, ha disminuido especialmente. Ahí tenemos la imagen de Mariel, cómo especialmente las mujeres han sido asesinadas por defender los derechos humanos, porque son las mujeres las que han defendido los recursos naturales, las defensoras de la vida en sí. Y bueno, en general la desigualdad cuando crece hace que también crezca la discriminación, como he explicado, y como crece allá, crece acá también, con las nuevas derechas emergentes, con los nuevos movimientos que sobre todo crecen por el racismo, cómo se intenta culpabilizar a otros de un problema que ellos mismos generan, cómo las derechas generan un problema y bueno, pues intentan coger los votos de las clases populares, haciendo como que no son ellos, sino son los otros los que vienen a quitarte el trabajo de aquí, de allá o de donde pueda ser. Y bueno, por último quería decir que aquí en España muchas veces pensamos que somos los menos racistas de Europa y no es así. Como en España la participación de todos los pueblos, especialmente, por ejemplo, del pueblo gitano, no existe, porque si hay discriminaciones en cualquier raza, no quiero ya ni decir, el pueblo gitano nunca se contempla, ni siquiera son los otros, son los nadie, los que no existen. No existimos en ningún sitio, ya no te digo en participación política, ni siquiera en un movimiento tan fuerte como es el flamenco, ni siquiera es nuestro, ni lo podemos determinar, sino no existimos en ninguna cifras, ni existimos en ninguna participación, no existe ninguna discriminación contra nosotras ni nosotros. Somos más machistas siempre, somos un pueblo que nos gusta la itinerancia, que nos gusta el trabajo en mercadillos, que puede ser y puede no, como a todo el mundo, supongo. Los prejuicios, especialmente para nosotras y nosotros, están bien plasmados en una sociedad. Entonces sí que creo que es trabajo de todas y todos darnos cuenta, abrir los ojos ante las desigualdades que puedan surgir allá, acá, con tu vecino, con tu vecina, en el trabajo, en tu comunidad, y dar un paso adelante todos y todas para acabar con ello. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Os pido disculpas por anticipado porque me tengo que ir a las 8 corriendo. Gracias a Eric y al área de cooperación y migraciones, se llama así, más o menos, ¿no? Por la invitación, ¿no? Y a ustedes por estar aquí. Voy a ser como telegráfico, sobre todo porque o nos explicamos algunas cosas o somos como la jodida mosca chocando contra el cristal y contra el cristal y contra el cristal. Y me enfada profundamente que se hayan sacado en Brasil a 30 millones de personas de la pobreza. ¿Y dónde coño estaban esas 30 millones de personas cuando había que impedir el golpe de Estado contra Dilma Rousseff? ¿Dónde estaba esa gente que ha salido de la pobreza en la Argentina de los Kirchner votando a Macri? ¿Dónde está la posibilidad de no repetir el error que cometimos en Europa después de sacar a un proletariado golpeado, dickensiano, en el año, ¿qué?, en el 49, después de la Segunda Guerra Mundial, y que apenas 30 años después vuelven a votar a Margaret Thatcher para regresar otra vez a las condiciones terribles, ¿no?, que tenían? Si se quema Disneylandia hubiera sido mucho más grave que si se quema el Museo de Río de Janeiro. Vamos, se quema Disneylandia y todavía estaríamos en los telediarios, pobre Disneylandia, pobre ratón Mickey y pobre Pluto, ¿no? Mientras que se quema la riqueza de un continente y da absolutamente lo mismo. Y eso creo que tenemos que entender, que es que estamos luchando y a veces se nos olvida contra un sentido común, y eso no es sencillo. Hay que entender que esta gente, los Macri y compañía, son buenos ganando elecciones, pero son malos gobernando países. Son muy buenos ganando elecciones porque tienen a los consultores mejores del mundo.
Igual que las series de televisión se llevan a los mejores guionistas, estos se llevan a los que más entienden de anuncios. Hoy hay uno en el como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, pero también Macri tenía uno de los mejores del mundo, a Durán Barba. Claro, esta gente son los que les trasladan a los países: vamos a gobernar la Argentina como una empresa. Y no mienten, como una empresa de ellos, claro, no como una empresa para el conjunto. El problema es que cuando de repente viene la rebaja, esta gente que ha sido muy buena ganando elecciones no tiene otra alternativa que construir el discurso histórico del odio, como una manera de justificar la falta de políticas para las mayorías. E invariablemente vemos, sea en los años 30 o sea ahora, cómo tienen que construir el discurso que siempre son los mismos de los pobres, de los inmigrantes, de los izquierdistas, de los sindicalistas, a quienes se les achacan todas las culpas. Tercer elemento esencial: cuidado, ganamos los gobiernos en el mejor de los casos, pero no ganamos el poder. Ganamos los gobiernos, pero no ganamos el poder. El poder lo siguen teniendo ellos. Que es una de las discusiones que están en El Príncipe de Maquiavelo y están también en la discusión de la izquierda. Lo que pasa es que le pusimos un nombre terrible, que no se puede ni casi ni citar, porque se condena cualquier reflexión que se aproxime a esto. Pero cuando se hablaba en términos de un Marx que miraba a la Revolución Francesa y al mundo clásico y decía: o hay una dictadura del proletariado o no vamos a ningún lado, no estaba diciendo que hay que construir una dictadura como la de Pinochet, como la de Hitler, como la de Franco, no. Estaba hablando de que si tú no te refuerzas, como le pasó a la Comuna de París de 1871, si tú no te refuerzas, vienen los mismos de siempre y te vuelven a comer el bocadillo. Es que no estamos viendo en España cómo están blanqueando el sepulcro del PP solamente porque Casado ha ganado las primarias, como si no tuvieran 1000 casos de corrupción, 1000, que no es una cifra inventada, que tienen 1000 personas del PP implicadas en casos de corrupción, pero tienen la posibilidad, ya digo, de blanquear sus sepulcros sin ningún tipo de problema, porque ellos siguen manteniendo el poder. Y si no somos conscientes y somos ingenuos, nos pasa como a la Comuna de París, que dura 2 meses y después fusilan a 20.000 personas. Los anunciantes tienen una ventaja sobre nosotros, y es que miden muy bien las tendencias. Un anunciante no puede equivocarse, porque el anuncio tiene que realmente tocar la fibra para que te vendan el tarro de detergente o el coche. Y claro, estos tipos que están asesorando a estos gobernantes son muy buenos vendedores de coches. Y a veces nosotros no somos capaces de leer las tendencias, a menudo porque no tenemos tiempo. Porque cometemos el error de que cuando gobernamos nos llevamos a todos los cuadros a gobernar y dejamos vacíos los partidos. ¿Y quién demonios piensa nada en el medio y en el largo plazo? Al mismo tiempo tengo que decirles que es mentira que ellos tengan todo. Me he cansado de decirlo en Argentina. No tienen todos los policías, no tienen todos los jueces, no tienen todos los militares, no tienen todos los votos. Es verdad que en estos 15 años de gobiernos progresistas se ha dejado una buena huella, claro. Y a veces en un discurso demasiado negativo de la izquierda, que parece que es más lista cuando es más triste, y cuando más lo pintas todo de tono más oscuro, parece que eres más astuto. No, eres un idiota, porque estás ayudando a la reacción. Y me cansa profundamente. Y solamente se lo tolero a los argentinos por eso del tango. Pregunta importante, que era lo que quería compartir con ustedes. ¿Por qué demonios aquellos que salen de la miseria y de la pobreza con los gobiernos del cambio vuelven a votar a sus verdugos? Que creo que es la pregunta por excelencia. Pues creo que por las siguientes cosas. Primero, y sobre todo, estoy sentado más mal, que me echo para adelante. Creo que las preguntas estas son importantes, porque si es correcto lo que les voy a contar, ahí tenemos también lo que hay que hacer. ¿Por qué votan a sus verdugos? Primero, por el miedo a caer otra vez al lugar de donde vienen. Primer elemento esencial. Y eso es lo que hace que la gente cuando sube patee la escalera. Han subido por la escalera del bienestar, aunque sea modesto, sea de la bolsa de familia, sea de cualquier pequeña ayudita, y cuando están arriba creen que es muy probable que vuelvan a caer otra vez en la pobreza y patean la escalera para que no haya más gente en ese espacio de reparto. Y por tanto esa voluntad de estrechar ese espacio se convierte en una trampa para nosotros. Si sacamos a gente de la pobreza y no les quitamos el miedo a volver a caer en la pobreza, estamos teniendo la probabilidad de que vuelvan a votar a sus verdugos. Segundo elemento,
Si es verdad lo que les decía, que nos da más tristeza que se queme Disneylandia, que se queme el Museo de Río, es porque el sentido común es de ellos. Y eso implica que hay una amplia clase media aspiracional que se creen que porque han adquirido un pequeño nivel de consumo, ya están ahí arriba y ya se sienten clase media alta y sus hijos más. Y esa condición aspiracional les hace renegar del lugar de donde estaban. O sea, nadie ya se siente clase obrera. Le dices a alguien, tú eres un proletario y te parte la cabeza. Es decir, que hay toda una construcción. Yo recuerdo ver encuestas de gente que trabajaba en limpieza y se sentían clase media alta. Y por tanto, esa construcción de la clase media aspiracional es otro elemento que conspira para bueno, olvidarte de dónde vienes y querer integrarte en aquellos que nunca te van a aceptar. Y quizás debiéramos recordar aquella frase de Sartre, uno toma conciencia de la clase a la que pertenece cuando quiere ascender y es rechazado. Tercer elemento no menor, y lo he verificado en Brasil, lo he verificado en Argentina, y aquí es donde creo que nos la jugamos. Han fracasado a la hora de construir el partido-movimiento. Han fracasado. Han vaciado los partidos para construir gobierno y el partido lo han dejado a la buena de Dios. Nadie se ha encargado del partido. Y eso ha significado que se ha perdido la posibilidad, primero, de controlar las líneas ideológicas de tu tarea de gobierno, de tu tarea parlamentaria. ¿Quién te las recuerda? Si están todos enredados en la tarea de gobierno con las urgencias que hay todos los días, es muy difícil que nadie pueda tener oídos para que alguien te diga, oye, te estás desviando, y una cosa muy relevante, nadie que le diga, oye, ¿de dónde sale ese coche tan caro que no te lo puedes permitir? Es verdad que se multiplican en los medios de comunicación los inventados casos de corrupción, pero basta con que haya uno, dos o tres para que paguemos un precio altísimo por ello. Y creo que es ese partido-movimiento que está constantemente en ebullición, que está constantemente intercambiando información entre el gobierno, el parlamento y el partido, quien tiene que garantizar que eso no ocurra, porque el partido es quien da las alertas tempranas para que esas cosas no tengan lugar. Le corresponde al partido hacer ese tipo de intercambio. Le corresponde al partido también hacer la defensa en la sociedad, porque si no, a veces desde el gobierno crees que lo puedes hacer controlando los medios de comunicación públicos y cometes un profundo error, convirtiendo a los medios públicos en medios de partido, porque no los ve nadie. Es una tarea que le corresponde al partido, un partido entendido como partido-movimiento, insertado en la sociedad y demás. Fracaso, y por tanto se paga un precio alto. Cuarto elemento, que no es culpa de los gobiernos de cambio, el empeoramiento con la crisis económica de 2007-2008, que de repente te pilla la crisis y el mundo latinoamericano no tenía la culpa, pero pagaron un precio alto. Claro que terminó llegando. Y esa crisis, ese empeoramiento de las condiciones económicas, golpeó fuertemente a estos gobiernos de cambio, que aunque no tenían responsabilidad, pues tuvieron que expresar cómo les golpeaba también la crisis. Quinto elemento no menor, y este es esencial, lo ha apuntado Pablo y creo que nos la jugamos aquí, amigas y amigos. Estados Unidos ha dejado desde hace unos 10 años de formar a militares. Ya no forma militares porque eso de torturar está feo. Y eso de desaparecer a gente está feo. Llevan 10 años formando a jueces en escuelas judiciales. Y los golpes de Estado ahora son golpes judiciales. En todos lados. En todos lados. Y la ofensiva de Estados Unidos en América Latina y aquí es una ofensiva judicial. Y de repente nos encontramos con que hay un golpe judicial contra Dilma Rousseff en el Parlamento, encarcelan por la cara sin ningún tipo de pruebas a Lula, está perseguido Correa, quieren encarcelar a Bachelet. O sea, encarcelar a Bachelet es como encarcelar a la Madre Teresa de Calcuta. Pero les da lo mismo, porque cualquier cosa que no sea de sus sectores duros, Amel Zelaya, es que no hemos visto aquí que han querido también tumbar a Manuela Carmena por lo de Bicimat, por lo de las bicicletas. Es que no vemos que constantemente están intentando, a través de cualquier excusa, tumbar a nuestros alcaldes en todos los lugares, porque con estrategias meramente de filibusterismo parlamentario judicial. Y por tanto la ofensiva norteamericana contra los gobiernos de cambio ha operado también en esa dirección. Penúltimo elemento, ellos tienen una utopía y nosotros no. El modelo neoliberal, ese sentido común, tiene una utopía
que es que cualquier cosa que soñemos, cualquiera de los que estamos aquí, nos la convierten en un derecho siempre y cuando la mercantilicemos, la convirtamos en una mercancía. Y de repente ahora resulta que ser padre es un derecho. Y te lo garantizan, ese sueño, una pareja gay o quien no pueda tener hijos, pero quiere perpetuar sus genes, resulta que tiene derecho a ese sueño, a hacerlo realidad, si compras un vientre de alquiler a una persona pobre. Y de repente nos encontramos con unos discursos que uno se estremece diciendo, ah, no, pero se separó de su marido porque así ya podía entonces gestar. Y son unas cosas que te estás comprando seres humanos porque te han dicho que tu sueño de ser padre o ser madre es un derecho humano, siempre y cuando, insisto, lo mercantilices. Mientras que la izquierda, o ese espacio antaño llamado izquierda, con la caída de la Unión Soviética en el 91, perdió sus utopías. Nuestras utopías son muy de estar por casa, son muy inmediatas y no tenemos siempre la fuerza de contrarrestar sentimentalmente, poner al lado de ese sentimiento de que todo es posible si tienes dinero y te toca la jodida lotería. No tenemos la posibilidad de colocar algo al lado que tenga esa misma fuerza. Y lo último, que no solamente lo voy a mencionar, es con lo que vengo últimamente contando de la selectividad estratégica del Estado. Esta palabra rara significa que los Estados siempre los heredamos. Siempre heredamos los Estados. Y la manera de intervenir el Estado en la sociedad lo han definido ellos. Porque el Estado tiene los sesgos de los que han ganado históricamente las peleas. Y por eso los Estados en Brasil y en Argentina tienen un sesgo de género, de clase y de raza, claro. Porque se han ganado los blancos sobre los negros, los ricos sobre los pobres y los hombres sobre las mujeres. Y eso no significa que el Estado sea, como dice un marxismo torpe, el Consejo de Administración cerrado, mecánico, como un factum griego que obliga a que haya siempre una opresión de clase, una opresión de raza y una opresión de género. No. Va a depender de una palabra muy nuestra, que es la correlación de fuerzas. Pero el sesgo está siempre ahí. Y va a depender de la correlación de fuerzas que ese sesgo se ponga en marcha o no se ponga en marcha. Y ese sesgo se manifiesta en 4 espacios, que son las 4 maneras que tiene el Estado de intervenir, y que en Argentina y en México es de ellos. En Argentina y en Brasil es de ellos, y en México, igual que aquí. El primero es la coerción. Le hemos entregado al ejército y a la policía que su tarea es una tarea de honor, porque salvan a la patria. ¿Y quién define la patria? La patria la definen estos sinvergüenzas. Y resulta que estos ladrones, Macri, que tiene el dinero en Panamá, habla de Argentina, pero ¿tú con qué derecho hablas de Argentina? Es como este sinvergüenza de aquí, el Ricardo Costa, secretario general del Partido Popular en Valencia, que está delante del juez por haber robado dinero a los españoles y está con la banderita de España en la muñeca. Y dices, ¿pero tú de qué vas? Es un tipo que ha robado a los españoles, pero va con la banderita porque no entiende que hay una relación entre robarle a España y que él no se sienta muy español, español. ¿Por qué? Porque les hemos dejado a ellos definir la patria. Porque si la patria la definen otros, ellos no pueden robarse la patria. Por tanto, primera tarea, que lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien Chávez, lo está haciendo muy bien López Obrador, la patria es nuestra. Pero tienes que encontrar cuáles son los elementos que definan la patria, que no pueden ser la de estos sinvergüenzas. Segundo elemento, la ley. La ley es de ellos, las constituciones, cómo retuercen la ley, los bufetes de abogados, cómo se llevan a los abogados del Estado a sus bufetes. Los bufetes más poderosos son los que manejan mayor cantidad de dinero y se los llevan ellos porque tienen el músculo, tienen el tercer elemento, que es el dinero. Y por tanto, fijaos, tenemos ahí una reflexión muy importante de qué hacemos para que no tengan ellos el control de la ley. Lleva 15 años el Partido Popular intentando controlar a los jueces para tenerlos en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo. 15 años nos llevan de ventaja. ¿Recordáis a Trillo? Diciendo, y el que diga que la Gürtel existe, va a caer el peso del Estado sobre sus espaldas. Y este control en 15 años del Estado, en el caso concreto de los jueces, se verifica después cuando estos sinvergüenzas tumban a Dilma Rousseff, tumban a Lula o tumban a quien se cruce, porque son sicarios de los que llevan 15 años formándoles. Y lo último, el conocimiento. El Estado interviene en la sociedad a través del conocimiento y les hemos dejado buena parte del conocimiento, las universidades, los centros de conocimiento y, por supuesto, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están todos los días. Yo llevo hoy todo el día porque me hicieron una foto por detrás en San Sebastián para pasar de la playa de la Concha al puerto, pasas por delante del Club Náutico. Da igual, un tipo me hizo una foto y diciendo, monedero en el Club Náutico.
entro en la puerta y me parte las rodillas, pero da igual, ¿no? Pero pues, viejos, llenos de dinero, están constantemente, fijaos, medios, el Ulibarri este de la enredadera de Castilla y León, ¿qué hacía? Sino controlar medios de comunicación. Y tenía toda una red de corrupción vinculada a los partidos políticos a través de los medios de comunicación, porque el que no le obedecía salía en los medios de comunicación. Termino. Hay 3 cosas para el optimismo. Primero, las mujeres en Argentina. Yo he contado estos días allí que ocurría como lo que nos contó el Roto cuando salió el 15M aquí. Yo he dicho, en Argentina las mujeres han salido a la calle y súbitamente todos los partidos han envejecido. Todos. Ir a las propias mujeres peronistas, las que decían, ¿qué pasa? ¿Que vamos a buscar a ver qué opinaba Perón sobre el aborto? O sea, había una asunción de que ahí estaban pasando cosas novedosas. La lucha de las mujeres, solamente os lo menciono, primero, tuvieron la inteligencia de enfocarlo como un tema de derechos humanos. Estaba asignada por la participación. Fijaos, todo el movimiento de las mujeres vinculado a la participación, mientras que los partidos ya estarían locos por representarlo. No, no, no. Un elemento de participación. 2 millones de mujeres el día que votaba el Senado. Por una idea de resistencia, es decir, la fuerza de decir, vamos a frenarlo. Antineoliberal, qué inteligencia de las mujeres que el 8 de marzo convocaron una huelga, porque era vincular la lucha de las mujeres a una cuestión también de clase, una cuestión de no puedo ser una mujer feminista si trabajo 8 horas, me pagáis una basura y encima la tarea de cuidados y reproducción la tengo entera a mi servicio. Por tanto, si yo no vinculo las cuestiones económicas a mi cuestión feminista, difícilmente puedo ser feminista. Lo hicieron a través de conceptualizar el 8 de marzo también como una huelga. Impacientes, qué importante, reclamando impaciencia, ya, lo queremos solventar ya. Y lo último, entendieron que la lucha era en la calle y en las instituciones. 2 millones de mujeres en la calle, presionando también a los senadores y a los diputados para conseguir sus logros. Elemento de optimismo, México. México ha ganado, ha arrasado en todos los ámbitos López Obrador, y ¿sabéis qué ha hecho? Ha dejado a su mano derecha en el partido. Ha dejado a su mano derecha en el partido. ¿Y qué acaban de hacer? Hace una semana han cortado la afiliación, porque ahora todo el mundo se apunta. Claro, ahora todo el mundo se quiere apuntar para pillar algo. Y han dicho, ¿qué han hecho? Frenamos. Tiene un comité de ética brutal, donde cualquiera, sea quien sea, incurre en cualquier caso de corrupción, fuera. Un comité de ética fortísimo, que no se casa con nadie. Y por tanto son conscientes, fijaos, de que el partido, 600.000 personas estaban en casillas electorales, ¿cómo se dice? En las casetas, en las cabinas electorales. En los lugares de votación de aquí, ¿dónde? En las mesas electorales. En las mesas electorales, ¿no? Entonces, 600.000 personas, fijaos, voluntarias. Fijaos qué ejército. Pero ese ejército es un ejército si el partido se encarga de que esa gente no vaya por otro camino. Al final hay una cosa que yo he aprendido y que también lo he visto en México, lo he visto en Brasil, lo he visto en todos los lugares. Lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que las personas conservadoras no confían en los demás. El gran discurso neoliberal, el gran discurso de Macri, el gran discurso de Rivera, el gran discurso de Temer, son discursos de odiar a los demás y que eso te justifica en ti, en tu egoísmo. El gran discurso de neoliberal es, fijaos, renunciar al optimismo, renunciar a confiar en los demás, porque eso es lo que te justifica que como los gobernantes son unos canallas, tú tienes derecho a ser también canalla. Y por tanto, fijaos, en la conceptualización de una formación progresista o de una formación conservadora está en que confías o no confías en los demás. Y eso es lo que nos lleva también a no caer en este pesimismo histórico, donde somos nosotros mismos los que en ese pesimismo estamos agotando las posibilidades de la transformación. Ahora mismo en México, en Argentina, en Brasil, es verdad que hay muchas dificultades, pero los esfuerzos de estos últimos años no han caído ninguno en saco roto. Y se la juegan solamente en encontrar la caldera donde todo ese vapor de indignación pueda poner en marcha las turbinas del cambio. El 40% que ha sacado Petro en Colombia frente a un gobierno paramilitar. La victoria de López Obrador en México. Y esas mujeres en la calle en Argentina creo que son una señal que retoma las fuerzas en el continente latinoamericano. Y a mí personalmente me hacen llenarme de optimismo porque esa gente, López Obrador, Petro y las mujeres en Argentina son las fuerzas hermanas nuestras allí. Muchas gracias.
Me vas a... Próxima vez. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Elcinia, miembro de Mapa 12N, y bueno, y vengo aquí, bueno, viendo un poco el hilo de las reflexiones que se han ido haciendo a lo largo de esta tarde. Considero que yo vengo aquí a hablar de la otra España, ¿no? De las otras vidas, de las otras realidades, ¿no? Y de los otros mundos, ¿no? Vale, antes de comenzar quería compartir una pequeña reflexión a raíz de, bueno, del acto, bueno, en el que estamos aquí, ¿no? Vale. Estar aquí me hace pensar en cómo la vida de dos continentes se cruzan y entretejen a través del mar, la sangre y la tierra. Yo soy de una isla en la que los mercaderes de esclavos capturaban y traían vidas, historias y cuerpos negros hacia Abdiayala. Todo lo que somos se construye inevitablemente bajo el peso de la esclavitud, el cimarronaje y el quilombo, ¿no? Que también así se llamaba el barrio donde yo nací, ¿no? Y viví, en mi país de origen. Por eso buscamos recuperar la memoria y las luchas de nuestras ancestras, luchas borradas, invisibilizadas y ocultadas. No somos las primeras que hemos hecho esto. Tenemos 5 siglos de resistencia. De los movimientos actuales debemos recuperar y reaprender. Nuestras madres, abuelas, nunca estuvieron calladas ni sumisas. Aprendieron a resistir, a mantenerse vivas y a hacernos llegar conocimientos, tradiciones y formas de lucha ancestrales. Sé que aún viven en mí, en nosotras. Luchas y vidas de dos continentes que se entretejen, conviven y se reolvidan mutua y continuamente. Pienso en mí, en conexión con esa otra parte del mundo que considero tan lejana, tan poco dentro de mí y con la que estoy tan ligada a través del mar, la sangre y la tierra. Vale. Bueno, esta tarde en este evento nos invitan a reflexionar y aprender sobre los movimientos que se están dando ahora en América Latina, ¿no? En todo caso serían nuevos, entre comillas, porque consideramos que esos movimientos no se pueden entender ni transitar sin escuchar y sin prestar atención a las luchas históricas que se vienen dando, ¿no? Y que comenzaron en el momento en el que Colón dijo tierra. ¿No? Vale. Nosotras, Mapa 12N, que somos Movimiento de Acción Política Antirracista, 12 de noviembre, surgimos como una respuesta ante el racismo institucional y estructural que se da en el Reino de España. Somos cuerpos no blancos y no binarios. Consideramos que nosotras somos y debemos ser las protagonistas de nuestras propias luchas. Nacimos recordando el 25 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, ¿no? O sea, supongo que muchas de las que estáis ahí habréis oído hablar de eso, ¿no? Que en 1992, ¿no? Fue asesinada nuestra hermana Lucrecia y que fue el primer asesinato racista reconocido en España y que fue cometido a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad y del orden del Estado español, ¿vale? Esas son las personas que supuestamente tienen que proteger, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Y también a nosotras, ¿no? Somos una de las resistencias somos una de las continuaciones de las resistencias al antirracismo moral y al paternalismo que se produce en el Reino de España. Este discurso ONGista y de la izquierda blanca perpetúa las jerarquías y el sistema racista moderno colonial, manteniéndose así los privilegios blancos mientras se aboga por el falso concepto de igualdad y cooperación internacional. Las fuerzas políticas y sociales, bueno, y socioculturales actuales imponen en la coyuntura política los temas del racismo, la xenofobia y el patriarcado como ejes centrales de sus propuestas y de su agenda política. En nuestro caso, ¿no? Como personas no blancas, se produce para promover el racismo institucional o si no instrumentalizar nuestros cuerpos en beneficio propio, ¿no? Sin escuchar nuestras demandas, nuestras propias propuestas y lo que nosotras queremos hacer con nuestras vidas, ya que somos quienes sufrimos todas esas opresiones. Como movimiento racista
antirracista, político, decolonial, no mixto, formado por distintas comunidades racializadas, luchamos contra esa agenda enfrentando el racismo y el sistema moderno colonial. Nuestra acción política también radica en encarar al imaginario colectivo y romper con las construcciones de la blanquitud, evidenciando la violencia estructural naturalizada que se manifiesta a través de las leyes e instituciones en sí mismas racistas que siguen oprimiendo y explotando nuestros cuerpos y nuestros territorios a través del sistema neocolonial. Nuestra agenda tiene una serie de puntos a los que consideramos irrenunciables, ¿vale? Uno de los primeros es que eso solo afecta generalmente a los cuerpos migrantes y racializados, es la derogación de la ley de extranjería, el fin de las redadas racistas, es decir, las paradas por perfil étnico, el cierre de los CIES, que también es algo que solo afecta a los cuerpos racializados de este país, el fin de las deportaciones y las devoluciones en caliente, la despenalización de la manta y el acceso a la sanidad pública. Pedimos el reconocimiento de las comunidades racializadas, tanto las comunidades que han sido partes del Reino Español, como puede ser el pueblo romaní, como las comunidades que hemos hecho migraciones, ¿no?, entre comillas, ¿no?, más tardías. ¿No? También pedimos el reconocimiento del cambio de nombre de las personas transmigrantes. El tercer punto habla de reparación, ¿no?, porque, como muchas ya sabremos aquí, no podemos hablar de racismo si no hablamos del colonialismo. Vale. Consideramos que reparación para reivindicar a los hermanos racializados asesinados por el Reino de España, ¿no?, desde Lucrecia Pérez hasta Mambay, ¿no?, que fue muerto este año, ¿no?, nuestro hermano Mantero, que murió este año. También pedimos la recuperación de la memoria histórica, la eliminación de los monumentos, calles, edificios en honor a personas esclavistas, coloniales y asesinas, ¿no?, que han sido protagonistas del genocidio de nuestros pueblos y que cada vez que damos un paseo por Madrid tenemos que ver monumentos en honor a esas personas. La eliminación de la celebración del 12 de octubre como un día de orgullo nacional del nacional español, reconociendo como esta fecha como el comienzo de un genocidio. La incorporación de la historia sobre los pueblos originarios racializados no blancos en el currículum escolar. La incorporación del papel del Estado español como opresor de pueblos racializados, ¿no?, como pueden ser el pueblo romaní, diferentes comunidades en Naz de Ayala, ¿no?, todo lo que sería toda Villa Ayala, y también en África, ¿no?, y corrección de los textos escolares con contenido racista, e incluir de referentes racializados en las diferentes materias. Consideramos que nuestra construcción política surge de una genealogía de luchas y resistencias de vida. Abrazamos nuestros saberes ancestrales que, junto a la complejidad de nuestras diversas pertenencias e identidades, son constitutivas de otros imaginarios, realidades y formas de vida. Somos sujetos políticos y nunca más se va a volver a hablar en nuestro nombre. Hola. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy Sandra Gallardo, soy mujer migrante, soy paraguaya, un país del cual se habla muy poco. Estamos ahí un poquitito entre Argentina y Brasil y quiero contarles una historia tremendamente esperanzadora dentro del contexto de este avance de la derecha para Latinoamérica. Soy del colectivo Paraguay Resiste, que surge ante la denuncia del golpe de Estado que realiza el Parlamento paraguayo con una masacre. Una masacre en junio de 2012 donde enfrentan a 11 campesinos y 6 policías en el contexto de la lucha por la tierra. Mi país es un país netamente agrario. 96% del territorio cultivable de Paraguay es copado por la soja. Somos un país gobernado por la soja y por el narcotráfico. Eso es lo que vengo a contarles para que entiendan un poco en qué contexto nos movemos nosotros y por qué Paraguay nunca sale en las noticias. Quemamos un congreso el año pasado,
Tuvimos un primer presidente obispo, que también fue muy famoso por tener casi 20 hijos. Somos bastante interesantes, entonces a lo mejor de ese lado puedo llamar la atención porque necesito que escuchen y que se lleven esta información para que sepan que nosotros existimos y resistimos. Hace 4 años llegué aquí, no en patera, pero sin papeles. Ahora estoy reconocida por el Estado español. Me tocó pasar experiencias que jamás en la vida le deseo a nadie. Por eso también pido, como la compañera, que mandemos a la mierda la ley de extranjería. Arruina vidas. Gracias. Tengo una noticia buena también. Dentro de esta masacre fueron condenados varios compañeros luchadores por la tierra, porque en Paraguay, si uno no ocupa la tierra, no tiene tierra. Está todo en manos de la grande oligarquía, ni siquiera los paraguayos. Son todas corporaciones que hacen de Paraguay su finca para que aquí luego los europeos puedan alimentarse. Esa es nuestra realidad. Tenemos compañeros que fueron liberados luego de 6 años de lucha sostenida en todas las instancias, y fue la lucha de Curuguatú y de los campesinos paraguayos la única que pudo articular a la izquierda. ¿Ustedes pueden creer semejante contradicción? ¿Acaso no es preocupante? La verdad que no entiendo algunas veces en esta falta de inteligencia que caemos nosotros, que decimos que pensamos un poco más y que leemos un poco más. Porque con ese pensamiento y con esa lectura no resolvemos la vida de la gente que necesita comer, que necesita acceso a derechos humanos básicos. Tenemos que salir de nuestros países y venir a pedir caridad aquí. El mes pasado logramos llegar a vencer una mafia impuesta en Paraguay. La mafia es el nuevo partido judicial al que le llamamos nosotros. Este partido judicial, con una generación nueva de fiscales y jueces, se encargó de condenar a 40, 30 y 20 años de prisión a campesinos, a seres humanos que estaban luchando por un pedazo de tierra y dignidad. A lo mejor también por la dignidad de todo un pueblo. Sin autopsias, sin pruebas, sin ninguna argumentación válida, los condenaron. No paramos, no nos callamos, seguimos adelante, pedimos solidaridad aquí y en todas las puertas que tuvimos que abrir, patear o forzar. Hoy ellos están en libertad. Mis compañeros están esperando justicia y reparación, pero eso que les pasó a ellos no fue solamente en Paraguay. Luego se fue a Brasil y le pasó a Dilma. Porque este mismo partido judicial que se instaló en Paraguay, luego se fue a Brasil y luego va por Cristina y luego quiere ir por Correa. Y no les cuesta nada matar a inocentes, matarnos a nosotros, matarnos a los trabajadores y poner la sangre de quien sea con tal de justificar lo que no pueden ganar en las urnas. ¿Cómo se defiende este modelo? ¿Cómo se defiende la derecha? Con golpes de Estado. Es la única manera que tienen. Eso es lo preocupante. ¿Y qué pasa con España? Que también me preocupa. Porque lo que he aprendido también es de la lentitud que tenemos nosotros y algunas veces la ingenuidad de que decimos, no, acá no va a llegar, acá no lo van a hacer. Mentira, compañeros. Lo van a hacer en el momento menos esperado. Lo van a hacer y vamos a tener compañeros presos y vamos a volver a retrocesos que no desearía, porque quizás, como dice el compañero, que lo escuché una vez y me emocionó, para nosotros sí, tener 3 comidas al día, ¿qué es? 3 comidas al día que promete Lula. Eso fue lo que prometió Lula en Brasil. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Para nosotros qué es? Para nosotros, para la izquierda. ¿Eso es revolución? No. Para la gente que no come, para la gente que no tiene el mínimo calórico para sobrevivir, es todo. Es la revolución. Solamente les pido que pongamos atención y que tengan en cuenta que esta lucha migrante, rebelde,
pide igualdad, pide espacios para que nos escuchen, que podamos aprender, que podamos intercambiar y sobre todo que hagamos algo para atajar el discurso de estos delincuentes, xenófobos, racistas del PP y Ciudadanos que nos están viniendo encima y nosotros no le estamos contestando de la misma manera. No le estamos contestando. Tienen sus mafias, siguen libres y los que vamos a terminar poniendo los muertos, poniendo el cuerpo, poniendo nuestra sanidad pública, nuestra educación, la garantía de un futuro mejor para nuestros hijos somos nosotros. Así que no dejemos que esto pase. Eso es lo que quería pedirles. Difícil hablar después de todo lo que han contado, ¿no? Soy Gabriela, tenemos un colectivo aquí que es el colectivo de la Asociación Cultural de Maloca, que lo llamamos Colectivos por los Derechos en Brasil y surge a raíz del golpe, ¿no? Hay muchas cosas que quería recoger de lo que ya han contado los compañeros, porque en realidad muchas veces pensamos mucho en términos de los países y en realidad la región está caminando en un mismo sentido, ¿no? No es un problema solo de los brasileños, de los paraguayos, de los argentinos, es un problema de todas. Creo que todas lo estamos sufriendo de una manera porque sabemos que el enemigo es el mismo, ¿no? Hay una frase de León Gieco que me gusta mucho y que viene a raíz de lo que dijo la compañera, que creo que vale mucho por el sentimiento que tenemos las migrantes aquí en España. No todas las migrantes estamos en igualdad de condiciones, pero en algún momento hemos escuchado vuelve a tu país, ¿no? Y esa frase, a raíz de lo que dijo la compañera, siempre se me repite mucho en la cabeza, que es si pides que vuelva otra vez donde nací, yo pido que quites a tu empresa de mi país. Yo creo que eso era algo que quería compartir a raíz de lo que dijo la compañera, ¿no? Porque vemos que determinadas cosas se reproducen y a veces cuando estamos fuera, incluso para mirar hacia nuestros países, miramos con otros ojos, ¿no? De la realidad que tenemos y la realidad que vivimos. Hablar de Brasil ahora es muy complicado, o sea, suele dar un nudo en la garganta, ¿no? Porque es una situación bastante trágica, pero más que nada hoy quiero hablar a raíz de lo que decía Pablo, que es muy difícil hablar de Brasil después de Pablo, porque entre que sintetiza muy bien y nos deja pensando en lo que ha dicho, creo que la cuestión de la oportunidad que tiene la izquierda, ¿no? O sea, es una oportunidad que creo que tenemos que encontrar la manera de aprovecharla por una cuestión de humanidad. O sea, no solo en Brasil, pero en muchos países de América Latina tenemos una población que realmente lo pasa mal de verdad. O sea, Brasil había salido del mapa del hambre y era uno de los mayores orgullos que teníamos, por lo que decía la compañera, ¿no? De 3 comidas al día era un lujo para las personas. Y 3 comidas al día incluso es un lujo para mucha gente todavía en España. O sea, pero estamos hablando de algo que para nosotros siempre fue muy básico y que lo hemos tenido, ¿no? Pero eso es un lujo. No debería serlo y se convierte en un lujo otra vez en Brasil. Volvimos al mapa del hambre y la miseria se ha acelerado en 2 años lo que nos había costado 15 años sacar. O sea, es una realidad muy dura y por lo cual yo creo que la izquierda no podemos permitirnos perder esa oportunidad, porque la gente que lo va a pasar mal al perder esa oportunidad no somos las personas que estamos en las universidades, no somos una parte de una élite militante, porque tenemos que reconocer que existe una élite militante, que no todo militante de izquierda es de la clase obrera, que no sabe muchas veces si va a tener trabajo al día siguiente. No, estamos hablando de que hay gente que está en una línea de la miseria y no podemos permitirnos que esa gente vuelva y que esa gente vuelva a perder la oportunidad de la movilidad social que se había conquistado. Es que de repente la gente estaba en las universidades, de repente empezaron a ocupar espacios que jamás se habían ocupado antes, como algo que puede parecer tan tonto como un aeropuerto. O incluso en bus. Hay buses en Brasil, viajes en buses en Brasil, que son impagables. Son carísimos, las distancias son muy grandes. Y yo creo que a raíz también, rescatando lo que decía Monedero, creo que la oportunidad se rescata a partir de las mujeres. Y yo creo que este es un momento... a ver,
voy a recapitular brevemente, ¿no? El movimiento feminista en América Latina no es nuevo, es del siglo XIX. Otra vez se remonta muy fuerte durante los años 70. Y desde entonces va trabajando. Lo que pasa es que siempre hemos sido silenciadas y siempre hemos estado relegadas a determinados espacios específicos. Incluso la izquierda nos ha dado la espalda muchas veces, porque tenemos el problema de los izquierdomachos y los compañeros, que sabemos que muchas veces, no intencionalmente, pero que reproducen el patriarcado igualito a la derecha. No hay nada más parecido que un hombre de derechas que un hombre de izquierdas en ese sentido, ¿no? Y creo que en los últimos años el feminismo, y eso se nota mucho aquí también en Madrid, ¿no? O sea, vemos los últimos 2-8 de marzo y se nota muchísimo. El feminismo y el movimiento de mujeres, porque no solo las feministas, tenemos a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, por ejemplo, están tomando un papel y están diciendo que el espacio es nuestro y que no nos vamos a mover y que estamos cansadas de que estéis en los espacios de poder y que hagáis política sin nosotras, que yo creo que eso se está produciendo en un cambio del cual es crucial y del cual se está demarcando, ¿no? El rumbo de la política. Es un movimiento que está cambiando mucho la forma de pensar. Es que de repente encontramos que la derecha se nos está liando en algunos aspectos, cuando nos escupían hasta hace muy poco, ¿no? Hoy justo estaba viendo la campaña brasileña de Geraldo Alckmin, que es la derecha, que pobre no va ni para adelante ni para atrás, y cuando su nueva campaña pues tiene una campaña antiviolencia de género. Jamás había estado en su agenda la violencia de género. Y la izquierda también. O sea, la izquierda no hablaba de violencia de género, aunque sí ha hecho leyes. El gobierno Lula y especialmente Dilma se ha notado mucho la diferencia. Y yo creo que si pensamos en términos de América Latina hoy, yo creo que a raíz de Argentina, de Brasil y de otros espacios, creo que observar el movimiento feminista y de mujeres y luchar con nosotras, y os animo a que os vengáis a luchar con nosotras y que participéis de estos espacios y que entendáis lo que significamos y que no vamos a permitir otra vez que nos encerréis, creo que es fundamental para entender lo que está pasando y dónde está depositada la esperanza de cambio en estos momentos, no solo en América Latina, pero creo que también en Europa, especialmente en España. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo la verdad que soy un poco atrevida porque me he venido, pensé que era invitada como todos vosotros ahí al otro lado y de repente me encuentro a este lado y no es que esté nerviosa, pero en el fondo soy un poco tímida y me da miedo hablar un poco en público, pero bueno, a lo mejor puedo aportar algo con el tema de la migración. Yo creo que las mujeres en cualquier parte del mundo somos una palanca muy importante. Y yo creo que el mundo, ¿qué sería si no hubieran mujeres? Hubiera otra forma de reproducción. Pero yo me refiero en sí al hecho de la construcción de una mujer. Yo creo que el tema migratorio no es voluntario. En la mayoría de los casos nos encontramos en un país diferente y en una situación diferente y creo que no es voluntario porque a nadie nos gusta dejar lo nuestro. Yo llevo aquí ya 25 años y prácticamente ya soy de aquí y de allá, de igual forma, pero aún así no ha logrado apagarse ese deseo y esa ilusión de algún día poder volver, pese a que la situación donde yo desarrollé un poco los primeros 25 años de mi vida fueron muy duros, porque era una sociedad en la que, debido a mi condición, era un poco como invisible, esa es la palabra. Entonces, creo que porque soy mujer, y eso lo puedo garantizar, pude patalear y salir con un poco bastante de rebeldía, al igual que todas las mujeres, que nos encontramos en una situación y la rebeldía nos hace ver por qué la diferencia entre un compañero y yo, si somos lo mismo.
Yo veo que tenemos la misma nariz, lo mismo, somos guapos iguales, pero ¿por qué esa diferencia? Y no me di cuenta, aunque me van a llamar un poco tonta, pero no me di cuenta nunca que yo tenía una diferencia un poquito más diferente a otra mujer. Yo no me di cuenta nunca, porque tuve que luchar desde los 2 añitos por subsistir, por vivir y por entender por qué yo no podía vivir igual que el resto del mundo. Cuando yo llegué a España, yo creo que aquí a mí me pareció la gloria, pese a lo que ha dicho una compañera, la ley de migración, a mí me pareció una gloria porque aunque no tenía todos los derechos reconocidos al no tener legalidad, pero aún así, en relación a al cambio que había sufrido, para mí fue increíble. Y como se está hablando de política, personalmente en Ecuador, soy de Ecuador, los gobiernos en los años que yo pude vivir ahí y por la historia que te obligan a estudiarla, tus presidentes y la transición de cada presidente y todo eso, nunca antes yo había palpado, pese a que no he vivido allí, porque los 10 últimos años yo he vivido aquí, no he vivido en Ecuador, pero he podido saborear a la distancia y después de 18 años de no haber topado mi tierra, volver y haber podido temblar en Ecuador, topar la tierra y ver si… Porque el cambio político que hubo en los últimos 10 años, me refiero al periodo de gobierno que ha dejado hace poco con el presidente Rafael Correa, un periodo de izquierdas, un periodo de derechos, un periodo diferente que no entiendo cómo nosotros como pueblo podemos olvidar todo lo duro que ha sido como ciudadanos, como sociedad, haber subsistido con todos los gobiernos y todo lo horrible de la derecha y haber saboreado por 10 años un cambio político, social y de derechos y que no podamos en masa, en una sola masa, defender eso. Y me cuesta mucho decirlo, pero la derecha tiene mucho poder. Tiene lo que no tiene la izquierda y es el mucho dinero. No sé si estoy errando, pero hablo tal vez de que es muy fácil comprar la voluntad de los pobres. Solo necesitas una bolsa de arroz, azúcar y 1 kilo y con eso compras un voto. Y es lo que ha dicho el compañero, mi profe, Monedero, que tienen los votos, llegan a los gobiernos, pero no tienen la verdadera conciencia y la verdadera voluntad de un pueblo que realmente siembre eso dentro de sí. Y eso es lo que a mí me ha pasado y con lo poco que he podido compartir ahora. Y podríamos quedarnos más tiempo, pero sé que tengo que cortar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación de participar acá. Y un poquito a contracorriente también para que pueda haber una cierta debate y reflexión y un ping-pong de ideas. Pero voy a empezar con un intelectual, un político brasilero que dice: me puse al lado de los indios y me derrotaron. Me puse al lado de los negros y me derrotaron. Me puse al lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse al lado de los obreros y me derrotaron. Pero nunca jamás me puse al lado de los que vencieron. Esa es mi victoria. Y en estas palabritas de Darcy Ribeiro,
que seguro los compañeros conocen acabadamente, es donde me sitúo. Estamos en un sistema capitalista patriarcal, jerárquico, agresivo, terrible, donde fundamentalmente ha puesto al ser humano en el eje del mercado, pero no como ser humano, sino como mercancía, sino como objeto de compra y venta. Y eso es lo que la ideología capitalista patriarcal quiere que en cada momento se asuma. Ahí están los medios de comunicación masivos, ahí está la caja estúpida de la televisión, que permanentemente lanza mensajes de inducción ideológica donde la princesa del pueblo, la princesa que bien se viste, el rey que elegante, cuántos centímetros mide, bueno, todas esas pavadas donde no hay un boicot ciudadano, cultural, político, para decir basta ya. Y me refiero a la televisión de acá como obviamente a la televisión de Argentina. Me cuesta hablar de Argentina porque ayer a la noche la política de ajustes neoliberal de Macri y del gobernador del Chaco han determinado la muerte de un niño COM de 13 años, de la comunidad COM, de 13 años, cuando pedían alimentos. No era que iban a asaltar a un supermercado, aunque tuvieran derecho para hacerlo, y aunque hubiera que haberlos apoyado. Justamente habían ido a recoger alimentos, les cierran en un momento dado y hacen una reprogramación de precios. Empiezan a aumentar los precios en ese mismo momento. ¿Y eso qué provoca? Obviamente una respuesta, una protesta, que fueron tremendamente reprimidos por el dueño del establecimiento con su propia fuerza de choque, la policía provincial y la policía nacional. 50 personas. Muerto un niño de 13 años, Ismael. Hay otra chica de 14 años que está muy grave en el hospital del Chaco. La comunidad COM dice que también han asesinado a un bebé de 6 meses y a 2 muertos más. Esa es la política neoliberal del ajuste de Macri. Esa es la copia que Macri lleva adelante por indicaciones del Fondo Monetario Internacional, del que es parte de Voto, y también en coincidencia con sus primos hermanos, Rajoy en su momento, y todos los que se extienden a lo largo y ancho del mundo, que siguen defendiendo con uñas y dientes, con la sangre de los pueblos y contra las organizaciones sociales y populares, manteniendo el poder del dinero, de los bancos, de la coerción y de la fuerza militar. No creo que haya que culpabilizar a los pueblos, ni a los movimientos sociales, ni a los movimientos políticos, en modo alguno. Creo que también es tiempo de que sea un protagonismo colectivo, masivo, histórico, y basta ya de dirigentes, de iluminados que marcan el camino y hay que seguirlos acríticamente y ciegos. El sujeto protagónico somos todas y todos. Lo digamos como quisiéramos, en masculino, en femenino, sin género, con género, pero fundamentalmente ahora ya sí se sabe que hay 2 o más géneros en la humanidad. Y todos esos géneros tenemos cosas que reivindicar contra este sistema repugnante patriarcal. Creo que no es un tema de urnas tampoco, porque es lo que pasa, se termina culpabilizando a la izquierda y no siempre están divididos, siempre están peleando. Sí, sí, ¿saben por qué? Porque hay un debate. Porque hay un debate de ideas. No somos seguidores religiosos de sectas donde hay que arrodillarse al santo Che o al santo Carlos Marx. No, no. Hay un momento en que la gente genera ideas propias y genera proyectos propios. La utopía no, para mí no la tiene la derecha. La utopía es nuestra porque la utopía es el caminar constante en pos de la justicia, de la dignidad y de la libertad del conjunto de todas y todos. Me están diciendo acá que cierre, pero para cerrar, 2 minutitos, para entender también que hay una cadena de la que todos somos honrosamente parte. Yo llegué a España de Argentina, soy sobreviviente de los campos de concentración de Videla.
Ahí hay otra compañera también de los campos de concentración. Yo llegué a España sin papeles, con papeles falsos, sin ley de asilo, ni ley de extranjería, ni nada. Acá nos recibió la gente militante, la izquierda, nos hizo un lugar, peleó por nosotros y nosotros nos incorporamos a la lucha de ellos. Desde la dictadura genocida trabajábamos, militábamos y no dormíamos por la solidaridad de lo que estaba pasando en nuestras tierras. Los 30.000 detenidos desaparecidos los llevamos con bandera, con honor, con orgullo y con el dolor más insondable que puedan suponer. Como tanto que nos duelen los 120.000 españoles antifascistas que están todavía en las cunetas de esta España. Hablaban de la patria. Me acordaba de una canción que cantábamos en Argentina de los antifranquistas españoles que decía, dicen que la patria es un fusil y una bandera. No sé cantar, por eso tengo a bien decirles la frase, porque si cantara se van todos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Esos son. Esa es mi patria. No tiene lugar, no tiene continente y fundamentalmente no tiene fronteras. Por eso es que la utopía es la nuestra, la que no vendemos, la que no se vence. Y esta cadena es la que tiene que ver con las mujeres de Argentina que salen en un movimiento maravilloso, con el pañuelo verde, las mujeres, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que siguieron su lucha y la siguen sin reconciliarse ni de participar en ningún gobierno, ni en el anterior ni en este, recibiendo dádivas o presupuestos. Esas son las madres de los 30.000 detenidos desaparecidos. Esas son nuestras madres de Plaza de Mayo, las que siguen luchando. Y por último, quería, decirles una cosa hablando esto de las patrias, donde encuentro a mis hermanos, uno de los maestros y hermanos es el poeta que escribió esto y que se los dedico a todos ustedes de corazón. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas. Mario Benedetti. Gracias. Bueno, yo intentaré armar un pequeño relato, pero primero que todo, quiero agradecer que se hayan quedado, que aunque se fue nuestro Juan Carlos o Juan Carlos, estén aquí y nos quieran escuchar y quieran tener con nosotros una forma de pensar, reflexionar y tratar de sacar nuestro corazón revolucionario en común. Yo quiero hablarles de 3 almas revolucionarias y tratar de traducir desde mi perspectiva por qué estamos aquí, por qué en esta tarde, por qué en este mes, por qué en este año o por qué tenemos ganas de no rendirnos. Agradezco siempre a Pablito que está aquí, que está Lula, que está Marié, que están las compañeras y que intentamos no enfadarnos, aun cuando el ambiente y el porvenir, incluso el presente inmediato, sea muy duro. No pierdan cómo va hilando las ideas y si me confundo, me ayudan. Dijo Ramón un día, cuando estábamos en campaña, o había una campaña, un intento de utopía por Madrid. No se puede entender Madrid sin la lucha de los hombres y las mujeres migrantes y racializadas. Construir un cambio democrático, transformador y revolucionario en Madrid pasa por esas comunidades, por esos hombres y esas mujeres que no son unos subalternos, sino que son unos hermanos de lucha, gente de corazón, gente de saber, gente de conocimiento. Por eso es que yo vine, porque yo creo que este espacio es una oportunidad en donde yo sí me creo que se está haciendo la revolución en España. Y no es una tarea fácil, ni que yo me esté mintiendo.
yo veo como la gente, mi gente migrante y mi gente racializada, es capaz de hablarle a cualquier español nativo que tenga ganas de hacer la revolución de a tú a tú. Porque una revolución que es de tú a tú, se logra. Soy del Movimiento de Acción Política Antirracista. Aquí está mi hermana Elcinia, que ya habló. Pero yo la beta de análisis que quiero traer, como esa alma revolucionaria mía del Movimiento de Acción Política Antirracista, es que, como suele decir nuestro profesor de muchos de nosotros, hay que tener el brazo así y alertas para jalar el freno de la historia. Todo el verano, si se han dado cuenta, todo el verano, la Europa racista y xenofóbica, la España profunda, nos están diciendo algo muy claro. Los procesos políticos electorales, el ciclo electoral que viene, la agenda o el eje central de la agenda va a ser racista y xenofóbico contra las comunidades racializadas y contra los migrantes. Y eso es que hay que estar alerta. ¿Pero qué significa estar alerta? Significa estar alerta es tener la capacidad con las fuerzas del cambio de dialogar para ello. Nosotros no queremos tutela, nosotros queremos construir horizonte en igualdad de condiciones revolucionarias. Y sabemos que una parte que late en el corazón violeta de la transformación entiende muy bien este momento histórico en esa clave en común. Y si no todo lo tiene entendido, tenemos suficiente capacidad pedagógica para caminar sobre ese recorrido. Dice ayer el decreto de la dignidad italiana, vamos a observar todas las recomendaciones de la Unión Europea. Evitar la desregulación laboral, evitar la desregulación de las empresas. Pero resulta que el gobierno italiano, por un lado, quiere dignificar al trabajador y por el otro lado le quiere dar palo a los migrantes. Hemos visto todo el fin de semana lo que está ocurriendo en Alemania. Movimientos antirracistas. Y ahora resulta que las izquierdas en Alemania se van a juntar para recuperar el voto conservador que está apoyando estas movilizaciones racistas, pero va a aceptar el rechazo a los migrantes. Porque eso es importante. ¿Qué va a hacer España? ¿Qué van a hacer las fuerzas transformadoras en España? ¿Qué diálogos se van a establecer con nosotros las comunidades? ¿Qué tipo de lucha? ¿Qué tipo de saber? Una de las cosas que me gusta mucho de Boaventura es que dice, ¿quién tiene la capacidad de plantear un epistemicidio de los saberes de lucha? ¿Quién puede desperdiciar la experiencia del saber de cómo las gentes luchan, cualquiera que sea su condición? Pues un cambio transformador, un cambio revolucionario y un cambio para enfrentar esa agenda racista va a pasar porque nosotros, las comunidades racializadas y migrantes, estemos ahí en la lucha. Mi segunda alma revolucionaria, el área de migración. No hay lugar más chulo haciendo cosas revolucionarias que el área de migración en la Comunidad de Madrid de Podemos. Yo estoy convencido de eso. Y cada día me la juego y por eso está aquí Pablo, porque sabe de esa lucha. No la desconoce. Y entonces yo leí hace tiempo un artículo precioso de Gentili sobre la historia del libro de la pedagogía de los oprimidos. Y yo me quedé pensando que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la pedagogía de la digna rabia. Ya no somos unos oprimidos, no somos unos subalternos. Somos gente de digna rabia constructora, de futuro y de horizonte transformador. Y si es eso, tenemos un instrumento muy hermoso que reciente acaba de proponer nuestra diputada Rita Bozao. Esa mujer afrodescendiente con una lucha, con un corazón que no se rinde y que es batalla y que es sol. Y promovió una PNL para 3 acciones muy importantes: el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente, luchar contra la discriminación racial y algo muy importante que este fin de semana Juan Manuel del Olmo lo puso en el centro del asunto: el reconocimiento y que el Estado español pida perdón a todas las comunidades por lo que ha hecho ayer y hoy. Y luego que... Voy. ¿Y luego qué creen que dijo Juan Manuel del Olmo en una reflexión
que me parece que se armó de mucho valor, y es que si el PSOE quiere entrarle al asunto de la memoria histórica desde el lado del PSOE, hay un asunto que mañosamente el PSOE quiere hacer, recuperar la justicia universal. ¿Recuerdan ese concepto que lo abolió el PP y que era la bandera de nuestro Carlos Eslopoy? ¿Cuántas luchas nuestro Carlos Eslopoy no logró con la justicia universal, jurisdicción universal? Eslopoy, gracias. ¿Cuántas luchas no? Pues resulta que si el PSOE quiere recuperar la jurisdicción universal y hacer justicia y perseguir criminales por fuera, pues también por dentro, aquí en España, España puede pedir perdón a todas aquellas comunidades que históricamente violentó. Si quieren perseguir comunidades, también tiene que pedir perdón. Esa es una trampa. Y finalmente, mi otra alma revolucionaria es América Latina. Soy mexicana, estoy contento con lo que ha pasado. No saben, es una revolución, una esperanza para muchos lados. Y hay algo que como latinoamericano creo que es muy importante. Hay que tener capacidad de soñar. Y a veces se acercan instituciones, gente, complicidades que nos ayudan y nos facilitan los sueños. Y un facilitador de sueños en América Latina es Claxo. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es un facilitador de sueños. Nos permite soñar, nos permite atrevernos. Y yo me siento orgulloso que una institución latinoamericana esté tan estrechamente compartiendo y construyendo luchas de aquí y luchas de allá. Muchas gracias.